viendo y revisando el tema de la oración cristiana, especialmente la oración personal. Hay mucho tipo de oraciones dentro de nuestra práctica religiosa, pero ahora nos estamos enfocando en la oración de Cristo, en la oración privada de cada uno de nosotros, que desde el momento en que es privada, pues ya es totalmente diferente para todas las personas, ¿verdad? No podemos comparar la oración de uno con el otro porque cada una va a tener su propia particularidad porque es personal, y esa relación con Dios, ese diálogo con Dios, pues es libre en el Espíritu Santo, y por lo tanto le pertenece a cada persona en la intimidad entre él y Dios y él. Pero como se hace necesario que nosotros cultivemos esta oración personal, y es necesario también escuchar la manera en que podemos mejorar esa oración personal, y por eso es que esta enseñanza, que la hemos dividido en dos partes, la parte que dimos la vez pasada, y hoy terminamos, porque la idea de estas enseñanzas cortas es que ustedes vayan aprendiendo la metodología para poder ir recibiendo el mensaje que está ahí internamente, profundamente enraizado en las palabras, si es palabra de Dios, si es una cita bíblica, o si es, en este caso, como las recomendaciones, consejos de Santa Teresa de Ávila para mejorar nuestra vida de oración, que podamos nosotros no solamente leer lo que todos leen superficialmente, sino que lo leamos en el Espíritu Santo. Las otras dos enseñanzas anteriores, que se basaron en cómo preparar una enseñanza espiritual, pues lo que buscaba era lo mismo, ¿verdad? Ir aprendiendo la metodología de leer espiritualmente la palabra de Dios para recibirla y después comunicarla. Lo mismo estamos haciendo con la oración ahora personal. Si nosotros no mejoramos nuestra oración personal, tampoco vamos a obtener los frutos de esa oración. Y entonces, lógicamente, cuando vayamos al otro, al prójimo, al íntimo, al que nos envía Jesús, pues se va a notar el nivel de oración que nosotros tenemos, el nivel de discernimiento que hemos desarrollado, el nivel de espiritualidad que tenemos, porque eso se nota. La persona que ora se le nota en su tono de voz, en la forma en que se está expresando las ideas, en la forma en que comunica sus opiniones, en la forma en que transmite un conocimiento, en la forma en que presenta la palabra de Dios. Por eso, si no oramos, no recibimos esa fuerza de lo alto del Espíritu Santo, así como pidió ahorita Rafita el amor de Dios para nosotros. Y entonces no vamos a hablar con amor. Y entonces a veces así nos sucede a nosotros, que escuchamos a otras personas y decimos, esa persona se siente cargada, yo la siento como que no está fluyendo en ella el mensaje, está muy angustiada, o como que el mensaje no está siendo muy profundo, está siendo muy superficial. ¿Verdad? Y entonces, no para juzgar a la persona, para condenarla, sino hay que orar por ella para que mejore, y aprender nosotros a que mejoremos nuestra oración personal, ¿verdad? Por eso es de que la preocupación de la capacitación y de estas enseñanzas de este año 2020 busca que nosotros aprendamos a transmitir las enseñanzas de Jesús como Jesús. Y vemos que para orar, para enseñar, pues debo de prepararme para poder percibir el mensaje espiritual que está escondido dentro del tema. Y para poder mejorar eso que yo estoy en discernimiento descubriendo, pues viene la segunda parte, que ya que a través de la oración yo voy a fortalecer eso que estoy aprendiendo, lo voy a profundizar para ponerlo en práctica, me voy a dejar cuestionar por la palabra de Dios primero, para que después yo ya pueda planteárselo a un hermano en el nombre de Jesús, ya no en mi nombre, porque me voy a dar cuenta que cuando yo mismo me cuestiono, yo me dejo cuestionar por Jesús, pues yo también a veces cometo los mismos errores que quisiera yo mejorar, ayudar a mejorar a otros.
Es por eso que es importantísimas estas enseñanzas y qué bueno que estamos perseverando. Iniciamos esto de la oración cristiana con la cita bíblica de Mateo 6:6. La vamos de nuevo a proclamar para que es la cita rectora, ¿verdad? Que va en este tema, la que rige, la que orienta, la que guía, la que dirige lo que vamos a aprender. Entonces dice el Señor, tú, en cambio, y entonces ya hemos aprendido que ese tú, en cambio, es a cada uno de nosotros, ¿verdad? Así que ahorita Carlitos o Roberto o Alfred o Rafa o Julito y yo, ahí están nuestros nombres, ¿verdad? Tú, Carlos, tú, Julio, tú, Rafa, en cambio, dice, cuando vayas a orar, y entonces viene la recomendación, ¿verdad? Entra en tu aposento, que establecimos que era un lugar privilegiado que nosotros elegimos. El aposento significa privacidad, intimidad, donde no haya distractores. Y después de cerrar la puerta, quiere decir que solamente vamos a estar el Señor y yo, que es algo privado, ¿verdad? Entonces, puede ser en un campo, en un jardín, ¿verdad? Donde pues, estés rodeado de naturaleza, pero el cerrar la puerta quiere decir cierra la puerta a otras distracciones, sino que concéntrate en la relación que vas a tener con Dios a través de la oración. Ya teniendo esas características, esos requerimientos cumplidos, entonces dice, haz tu oración al Padre, porque el Padre está ahí contigo en lo secreto, ¿verdad? Y lo bonito de esta palabra, mirábamos que en lo secreto quiere decir, pues, de que lo que vas a hablar con Dios es en secreto, entre el Padre y tú, ¿verdad? Y aún así, pues, agrega la enseñanza que nos da Jesús a través de Mateo y dice, y tu Padre, ese Padre bueno y misericordioso que nos ha elegido aún antes de estar en el vientre de nuestra madre, que nos ha creado por amor, que nos ama enormemente y nos abraza. Él ve en lo secreto, dice. Él ve todo, Él lo sabe todo, ¿verdad? Y cuando tú le estás orando, Él te está viendo en la profundidad en la cual te estás relacionando con Él, ¿verdad? Y según esa profundidad y según esa entrega, esa confianza de hijo como Jesús a su Padre, entonces dice, y Él te recompensará, ¿verdad? Esas oraciones van a tener una recompensa, un resultado según la perfecta voluntad de Dios, según su divina providencia. Entonces, esa luz que nos da a través de la cita bíblica ya nos hace comprender la profundidad que quiere Jesús que nosotros aprendamos cuando hablamos de la oración personal, ¿verdad? Tiene que ser en esa profundidad espiritual, tiene que ser con esa dedicación y respeto de apartarme completamente del mundo y quedarme solo con el Padre para que ahí en lo secreto yo pueda hablar con Él, Él me pueda hablar a mí, ¿verdad? Y me va a recompensar con su gracia, con su amor, con su paz, con su providencia. Entonces, eso nos debe hacer felices si nosotros logramos practicar, como Jesús nos está enseñando, nuestra oración personal. Para poder ayudarnos a desarrollar esa capacidad de orar en el Espíritu según Jesús, entonces vamos a aprender a cómo crecer en la intimidad con Dios. Y el Señor nos ha planteado 11 consejos de Santa Teresa de Ávila para una vida de oración. Son claves sencillas y eficaces para que quien quiere crecer en esa intimidad con Dios. En algunas enseñanzas me han preguntado, pero mira, Carlos, eso que vos decís de hablar en el Espíritu con el Señor y que a veces digo, pues el Señor me pidió que este tema fuera el que yo les diera a ustedes. Y me dice, ¿cómo haces eso? Pues para poder saber que es del Señor lo que has recibido y que esa es la voluntad de Dios, ¿verdad? Y entonces parte de eso, sin llevársela a uno tampoco de que Dios me habla a mí, yo soy el único y yo soy el ungido, sino con toda humildad, ¿verdad? Es necesario aprender de estos consejos de los santos porque ellos han vivido esa relación de oración tan profunda con Dios y con Jesús
en el Espíritu Santo que son amigos de Dios. Y entonces como amigos, entre amigos, pues se conversan con Él, ¿verdad? Y van desarrollando esa capacidad de escucha. Y el Señor quiere que nosotros desarrollemos también esa capacidad, no solamente de sinceridad para plantearle lo que verdaderamente somos y necesitamos o que creemos necesitar, sino también tener la capacidad para escuchar y poder discernir la respuesta que Dios le da a mi oración. Como eso no es fácil de lograr, entonces necesita la ayuda de personas que lo hayan hecho y que nos van a enseñar, ¿verdad? Y entonces por eso es que hemos elegido estas claves sencillas y eficaces para el que desee crecer en esa intimidad con Dios. Y entonces la Santa nos plantea lo que ella ha vivido y lo que le ha servido a ella para poder llegar a esa intimidad con Dios, ¿verdad? No es solamente un consejo, ¿verdad? Son 11. Imagínese usted, o sea, lo que tenemos que ir desarrollando nosotros. Y además de esos consejos de ella, pues hay consejos de otros santos. Y entonces hay que volver a estudiarlos y leerlos. Y así también en nuestras propias experiencias personales y lo que recibimos de otras enseñanzas. Y así es como vamos nosotros mejorando esa vida de oración y vamos creciendo en esa intimidad con Dios que nos permita hablar con Él con toda propiedad y sinceridad, con todo respeto y humildemente, y recibir la respuesta de Dios en su intimidad y poder discernir cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? Ok, entonces ya sabiendo qué es lo que vamos a hacer, entonces vimos el primer consejo que nos hace la Santa y que nos dice que dirijamos a Dios cada uno de nuestros actos y se los ofrezcamos y le pidamos que sean todos nuestros actos de nuestra vida para su honra y gloria. Si solo lo leyéramos así, pues siempre nos da una enseñanza. Claro, yo estoy aprendiendo y dice, bueno, yo tengo que dirigir a Dios cada uno de mis actos. Y yo puedo venir y tomar eso, ¿verdad? Y decir, bueno, Señor, pues yo te presento todos mis actos y te los dirijo a ti. Y te los ofrezco y te pido que sean para tu honra y tu gloria. Y entonces ahí estarías haciendo oración, el consejo que la Santa te está enseñando, ¿verdad? Y ahí pasaríamos entonces ya al segundo tema, ¿verdad? Al segundo tema, que sería o el segundo consejo, en donde nos dice, ofrécete a Dios 50 veces al día y que sea con gran fervor y deseo de Dios. Y lo mismo, yo puedo leer eso y decir, bueno, Señor, tú quieres que me ofrezca a ti 50 veces al día. Bueno, pues voy a llevar la cuenta, ¿verdad? Y entonces voy a nomás levantarme, pues voy a ofrecerme a ti. Después es uno. Después, tal vez después de desayunar, me voy a ofrecer de nuevo para ti. Después, cuando me vaya a trabajar, me voy a ofrecer y así. Y voy a llevar la cuenta de las 50 veces. ¿Verdad? Y me dices también que esas veces que lo haga, pues lo haga con gran fervor y deseo de Dios, ¿verdad? Entonces voy a tener que poner de mi parte porque mi voluntad pues va a tener que ser fuerte para hacerlo con fe ardiente, que es el fervor, ¿verdad? La fe ardiente y el deseo que tengo de hablar contigo, de estar contigo, de vivir contigo. Y ahí me puedo quedar. Entonces ahí ya recibimos la enseñanza. Ahora yo les estoy enseñando una metodología para profundizar más acerca de lo que recibimos. Lo hacemos con la palabra de Dios y ahora lo vamos a hacer con el consejo de Santa Teresa de Ávila, ¿verdad? Por eso que nos estamos deteniendo en cada consejo. La idea que se me ha presentado en la mente es enseñarles a ustedes este procedimiento, hacérselos ver, enviárselos siempre en el documento para que ustedes ya tengan una idea y si se les olvida puedan recordar, pero que vayamos juntos haciendo nuestra reflexión para sacarle más provecho a lo que nos están dirigiendo Jesús a través de la Santa. Porque ya vimos nosotros que todo mensaje que recibimos de Dios, ¿verdad? Lo recibimos a través también de los santos, de los hermanos, de los sacerdotes, en las homilías, etcétera, por la iglesia. Entonces tengo que estar atentos a descubrir
cuál es la enseñanza que me quiere dar el Señor, ¿verdad? Entonces, al que no quiere reflexionar, no le gusta reflexionar, pues ahora lo invitamos para que, porque Jesús así nos lo indica, para que aprendamos a reflexionar. Entonces, como esto es un esfuerzo el que hay que hacer intelectual, es un esfuerzo espiritual, requiere también de una disciplina, ¿verdad? Hay que ir procurando haciéndolo, porque si no, pues van a quedarse ustedes con una bonita enseñanza, pero no vamos a lograr el objetivo de contar con discípulos misioneros de Jesús que tengan una profundidad espiritual mayor que aquellas personas a las cuales vamos a ser enviados a servir, ¿verdad? Entonces, yo muy bien pude haberme quedado únicamente en leer los consejos, más o menos tratar de entender qué quieren decir por algunas palabras que aparezcan, cuál es el sentido de las oraciones, y ahí lo hubiéramos dejado. Pero no, hermanos, miren, yo en mi recorrido espiritual he tenido grandes maestros, bendito sea Dios, que así como yo les estoy invitando a ustedes, me han invitado a mí a no ser haragán en el espíritu. Me han invitado a ser discípulo, no solo seguidor. Y después me han invitado a ser el mejor discípulo para ser un misionero. Eso es lo que yo he recibido de invitación de todos los maestros espirituales que he tenido, que suman muchos sacerdotes, muchos obispos, muchos papas, y muchas información acerca de la iglesia y de su magisterio. Y todo ese cúmulo de conocimiento espiritual que he recibido ha dado como fruto el poner más atención y dedicarme a aprender de las cosas de Dios. Yo me recuerdo que hablábamos eso al principio cuando Rafita llegó por primera vez allá, estuvimos en el grupo allá en el salón parroquial de San Nicolás de Tolentino, y que él nos decía, es que yo estoy aquí porque quiero aprender de Jesús. Y eso es lo que nos mueve, hermanos, ¿verdad? Entonces, ese dejarnos enseñar, aceptar que Jesús nos enseñe y el deseo de aprender para ser mejor, eso es lo que hace que estos ejercicios tengan una validez y den fruto, como lo está ofreciendo el Padre, que Él nos va a dar ese fruto en abundancia, dice, cuando oramos así en el corazón, porque dice que nos va a recompensar. Nos va a recompensar. Y yo quiero esa recompensa de Dios, que es una promesa de Él. Y la promesa consiste en que yo ore como Jesús me está enseñando. Entonces sigamos aprendiendo, pues, hermano. Entonces, yo anoté aquí lo que anotamos la vez pasada, que cada uno anotó y fue poniendo lo que íbamos en discernimiento entre todos, tratando de comprender las palabras que nos estaba expresando la de Santa Teresa, ¿verdad? ¿Por qué, verdad? Porque las palabras no son mías, ¿verdad? Son de Santa Teresa de Ávila. Entonces, tenemos que tratar de comprender de dónde nacen esas palabras del corazón de Santa Teresa de Ávila. Y que cuando las expresó, ¿qué quiso decir? Porque a veces escuchamos o leemos algunas palabras o frases y algunos entendemos una cosa y algunos entendemos otra, y la comprensión de la lectura a fondo no se da, porque tal vez nos adelantamos o nos retraemos a otros aspectos que no está tratando en ese argumento la persona que nos lo está planteando. Que no quiere decir que no tenga validez, claro que tiene validez, pero no es eso de lo que estamos hablando, y por eso es necesario concentrarse en lo que estamos estudiando. Y aquí tenemos que concentrarnos, digamos, en la primera parte es dirige a Dios cada uno de tus actos. Ese es el tema del cual tenemos que discernir. Entonces reflexionamos y encontramos que de lo que se trata esto que la Santa nos quiere comunicar es que dirija yo todos mis actos al Señor, ¿verdad? Ella lo que quiere es que yo dirija todos mis actos al Señor en mi oración personal, ¿verdad?
Y agregamos ahí, ¿verdad? Que no solamente es dirigir a Dios cada uno de nuestros actos, porque nuestros actos son los hechos que nosotros realizamos, ¿verdad? Cada actividad que hacemos en el transcurso de nuestra vida, ¿verdad? Sino que también hubo un discernimiento ahí entre todos, que llegamos a la conclusión de que hay que hacerlo todo por el Señor. Entonces, digamos, ya unimos esas dos cosas que no están escritas ahí en el dirige a Dios cada uno de tus actos, ¿verdad? Sino solo la primera parte. Y lo que salió después ya viene a complementar lo que yo estoy recibiendo de mensaje de Jesús a través de esta enseñanza. Y entonces dice, dirijo todos mis actos al Señor y háganlo todo por el Señor. Entonces yo lo puse para mí, hago todo por el Señor, hago todo por el Señor. Por ti, Jesús. Ok. Entonces dice, que todos mis actos vayan dirigidos a ti y dirigidos por ti. Ahí enriquecimos, mire la primera parte donde dice, dirige a Dios cada uno de tus actos. Porque yo voy a decir lo que dice la Santa. Dirijo todos mis actos a ti, ¿verdad? Pero le agrego lo que he discernido en comunidad y los realizo dirigidos por ti. ¿Verdad? Porque yo puedo dirigir todos mis actos a ti, pero para poderlos realizar, yo necesito de la ayuda de Dios, porque si no sería yo el que los está haciendo. Y entonces ahí se manifiesta el por qué yo los realizo dirigidos por ti. Y aquí hicimos esa reflexión que fue la que anotamos. Ustedes han de haber anotado otras cosas que el Señor les dio, ¿verdad? Porque ahí, cuando uno anota algo que el Señor le está hablando, cuando ustedes lo vuelven a leer, así como me pasó a mí, yo regresé a este tema y dije yo, pero Señor, si tú me estabas hablando ahí que lo que quieres es que todos mis actos te los ofrezca, pero también que me dé cuenta de que yo te necesito a ti para ponerlos en práctica. Ese discernimiento, mire, ahí me lo estaba diciendo el Señor, no lo dice ahí en dirige a Dios cada uno de tus actos completamente, fue el fruto de un discernimiento espiritual. Y así es como nos habla el Señor. Entonces el Señor nos está diciendo, dirige todos los actos al Señor y háganlo todo por el Señor. Y entonces ahí viene donde uno dice, el Señor me está hablando. Porque para eso es la oración personal. Para hablar con el Señor y para dejar que Él me hable. Entonces, ahorita que estoy preparando cómo hacer mi oración, la Santa Teresa de Siena me dice, dirige todos tus actos al Señor, ¿verdad? Y reconoce que para realizarlos también Él los tiene que dirigir. Entonces yo ya lo pasé a una pequeña oración donde digo, amado Padre, hoy dirijo todos mis actos a ti y te suplico me ayudes a hacerlos dirigidos por ti. Gracias por tu amor, te amo. Ese es el resultado de discernir ese consejo, esa primera parte del consejo que nos está dando Santa Teresa, ¿verdad? Entonces yo esto ya lo hice y se los voy a enviar para que ustedes tengan la guía, pero esta parte de aquí donde dice la reflexión, ustedes tienen que hacerla con lo que han escrito, que el Señor les vaya dando, y aprovechen lo que me ha dado a mí, porque es para ustedes, y entonces ustedes toman parte de esto, le agregan lo suyo, y con lo que ya la base y el sustento, como el resumen, que aquí lo puse en negrillas, de lo que yo saqué en conclusión de mi reflexión espiritual, entonces ya esto lo pasé en forma de oración, ¿verdad? Usé todo esto, dijo, dirijo todos mis actos a ti, aquí está, mire, dirijo todos mis actos a ti, solo le agregué, como es oración, y estoy hablando con el Padre, amado Padre, hoy dirijo todos mis actos a ti, que eso es lo que saqué de conclusión. ¿Y qué más saqué de conclusión? Y te suplico me ayudes a hacerlos dirigidos por ti, ¿verdad? Aquí dice, y los realizo dirigidos por ti, pero cuando me puse a pensar, dije yo puedo ponerle ahí y los voy a realizar dirigidos por ti, y ya estuvo, ¿verdad? Pero me di cuenta de que sin la ayuda de él, yo no puedo hacerlo. Entonces le agregué, te suplico me ayudes a hacerlos dirigidos por ti. Y de ahí nació ya en mi corazón darle gracias al Señor por amarme tanto. Y le quise decir que yo lo amo, porque Él me está enseñando.
Entonces, vamos a procurar, les voy a poner en la página el documento que estaba hablando sobre él y no lo compartí. Ahora sí. ¿Lo ven ahí el documento? Sí. Ok. Entonces, Sí. aquí donde yo les estoy hablando al respecto de esto. Vamos a correrlo un poquito que no lo miro aquí. Ahí está bien. Del tamaño está bien. Ok. Muy bien. Entonces, aquí era donde les decía a ustedes que, a ver, se lo voy a poner aquí. Este es el primer consejo que nos dio Santa Teresa. Dice, dirige a Dios cada uno de tus actos, ofrécelos y pídele que sea para su honra y gloria. Después yo hice la reflexión y la hice aquí inmediatamente, y entonces ahí es donde yo puse lo que anotamos todos. Y entonces cuando ustedes anoten aquí igual que esto. En lugar de todo esto que yo puse, o adicional a lo que le puse, usted pone lo que recibió la vez pasada, que usted lo anotó en su hoja o en su cuaderno. Y al final, saca, aquí como lo puse en negrillas, mire, saque usted la conclusión de la reflexión que hizo. Entonces, la santa nos dice, dirija todos sus actos a Dios. Bueno, yo dirijo todos mis actos a Dios, y en la reflexión, pues lo enriquecí y me di cuenta que esos actos, pues yo también necesito que sean dirigidos por Él. Ya cuando saqué esta conclusión que puse en negrillas, entonces ya usé esto para la oración. Digamos, aquí donde dice, dirijo todos mis actos a ti, aquí lo puse, miren, dirijo todos mis actos a ti. Entonces solo le puse, amado Padre, porque a Él estoy orando, hoy dirijo todos mis actos a ti y te suplico me ayudes a hacerlos dirigidos por ti. Gracias por tu amor, te amo. ¿Verdad? Entonces es una forma ya, yo ya puedo usar esa fórmula de oración que me ayuda para mejorar mi oración personal, y entonces yo ya puedo decir, amado Padre, hoy dirijo todos mis actos a ti y te suplico me ayudes a hacerlos dirigidos por ti. Así puedo iniciar yo mi oración personal. Ya tengo un camino que tengo que recorrer. Ya sé qué es lo que Él quiere escuchar y se lo estoy diciendo, y ya sé también a lo que me estoy comprometiendo. Yo le estoy diciendo a Él, siguiendo el consejo de la Santa, que dirijo todos mis actos a Él. ¿Qué significa eso? Mira, vamos, ¿verdad? Todos los actos de nuestra vida se los vamos a dirigir a Él. Todo lo que vamos a hacer en el día, se lo vamos a dirigir a Él. Si yo estoy haciendo la oración en la noche, pues todo lo que voy a hacer al día siguiente, se lo voy a dirigir a Él. Y entonces ya lo estoy poniendo en sus manos. Y además le voy a suplicar que me ayude y que me dirija a hacerlos. ¿Ah? Y ya ahí a mi oración ya tiene una riqueza enorme y apenas la estoy comenzando a hacer. En la segunda parte, donde dice ofrézcanlo todo para Él, entonces dice para su honra y su gloria, dice el mismo ejercicio. Yo ofrendo todo para ti. Y se recuerda que les mencioné Romanos 12:1 y 2. Ahorita vamos a ver solo el versículo 1. El versículo 1 de Romanos dice, los exhorto pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que ofrezcan sus cuerpos como una víctima viva, santa, agradable a Dios, tal será vuestro culto espiritual. Bueno, esta cita bíblica, cuando yo leí ofrenda, cuando yo leí ofrenda, me vino a mi mente. Pero puede ser de que ustedes tal vez en su mente les venga otra cita bíblica. Tal vez la ofrenda de la viuda, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces ustedes tienen que poner esa cita bíblica que recibieron ahí en ese discernimiento y decir, bueno, yo recibí esta cita bíblica de la viuda que dio de lo que no tenía. ¿Verdad? Lo único que tenía fue lo que dio. Y en base de eso, entonces, ya trabajar el resto de qué significa ofrézcanlo todo para Él. En este caso, como es Romanos, recibimos la exhortación de Jesús, que por su amor dice, ofrezcamos nuestros cuerpos. Hablábamos también que el cuerpo en la Biblia es toda la persona. Toda su alma, sus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones,
su mente y su cuerpo físico. Entonces, toda la persona tenemos que ofrendarnos, dice Jesús a través de Pablo, como una víctima viva, dice. O sea, vivos, santos, agradables a Dios. Ese será nuestro culto espiritual. La santa nos está diciendo que lo ofrezcamos todo para Él. Entonces, basándome en esta cita bíblica, yo voy a hacer mi trabajo de reflexión y digo, yo soy esta ofrenda viva. Mire, porque como esta ofrenda me está diciendo el Señor que pueda, cómo es la ofrenda que es agradable a Dios, yo quiero ser esa ofrenda. Entonces yo pongo, yo soy la ofrenda viva, santa y agradable para Dios. Y entonces saco mi conclusión y digo, yo me ofrezco a ti como una ofrenda viva, santa y agradable para ti, ¿verdad? Y voy a la segunda parte donde dice que todo sea para su honra y gloria, y concédeme que todo sea para tu honra y gloria. Y de esa manera yo ya puedo tener esta otra parte de la oración. Amado Padre, yo me ofrezco como una ofrenda viva, santa y agradable para ti. Que es esta parte de aquí, mire. Yo me ofrezco a ti como una ofrenda viva, santa y agradable para ti. Y concédeme, y seguimos, que todo sea para tu honra y para tu gloria. Entonces aquí, si unimos las dos oraciones, mire cómo se oye. Amado Padre, hoy dirijo todos mis actos a ti y te suplico me ayudes a hacerlos dirigidos por ti. Gracias por tu amor, te amo. Yo me ofrezco, Padre, como una ofrenda viva, santa y agradable para ti, y concédeme que todo sea para tu honra y gloria. Y ahí estoy armando ya mi oración personal, basándome en las recomendaciones y consejos de Santa Teresa. ¿Verdad? Entonces, es bien bonito esta metodología. Primero la aprendemos, pero vamos aprendiéndola, pero también vamos encontrando el sentido espiritual. Entonces les agregué aquí un comentario. Y aquí es donde yo quiero que ustedes me ayuden. Dice, ¿qué debo aprender de este consejo de Santa Teresa de Ávila? O sea, del consejo dirige a Dios cada uno de tus actos, ofréceselos y pídele que sea para su honra y gloria. ¿Qué puedo aprender yo de ese consejo? A ver, para poder hacer una oración consciente y no solo repetir. Díganme ustedes, ¿qué aprendemos de esto que hemos estado viendo? ¿Qué es lo que nos pide la Santa que hagamos? A ver, pues, díganme. Pues. ¿Qué nos dice en esa primera parte? Dirige a Dios cada uno de tus actos. ¿Qué significa eso? Que todos, antes de iniciar cualquier acto en nuestra vida, tenemos que ofrecérselos al Señor para que Él nos ilumine a hacerlo lo más, por decir más, lo más correctamente posible, pues, ¿no? O sea, que lo hagamos, que tratemos de irnos purificando en el camino para podernos parecer, para podernos parecer al Señor nuestro Dios. Perfecto, Rafita. O sea, miren, pues aquí para que todos aprendamos, ¿verdad? ¿Qué aprendemos de lo que la Santa nos está enseñando? Primero, que mi oración personal, yo tengo que dirigirle, ofrecerle a Dios cada uno de mis actos. Eso es lo que nos está enseñando la Santa. Yo tengo que dirigir todos mis actos al Señor. Si aprendemos eso, ya lo aprendimos todo. ¿Verdad? Porque cuando vamos a hacer nuestra oración al Señor, lo vamos a recordar y dice, bueno, Señor, para comenzar, yo quiero dirigirte a ti todos mis actos. Yo te los pongo en tus manos, Señor. Todo lo que vaya a hacer, yo te lo pongo en tu corazón. Eso es mi oración. Eso es lo que estamos aprendiendo de esa primera parte. De la segunda parte, a ver quién más me ayuda, dice, y ofréceselos, dice. Y pídele que sea para su honra y gloria. Tiene dos verbos ahí, ofrecer y pedir. Vale.
¿Qué quiere decir ofrecerle los actos a Dios? ¿Qué quiere decir? A ver, pues, ¿quién más me ayuda? Yo diría que se le está ofreciendo a Dios todo lo que uno siente por Él, ¿no? ¿Ah? Todo el amor que uno siente por Él y que todo lo que uno va a emprender o va a hacer, pues siempre será Él el primero a que se le va a ofrecer y se le va a consultar al mismo tiempo. Perfecto, Eric. Entonces quiere decir, mira, pues nuestra oración personal tiene que tener estos dos elementos. Primero, yo tengo que entregarle a Dios y todos mis actos y dirigírselos a Él y decir, Señor, todo lo que voy a hacer es tuyo, Señor, ¿verdad? Yo te lo entrego para que tú lo bendigas y te lo ofrendo, ¿verdad? Ofrecérselo es ofrendárselo a Él, ¿verdad? Y entonces es una ofrenda, miren, hermano, todos nuestros actos ya no va a ser un trabajo, sino que va a ser una ofrenda para Dios. Y ahí es donde está la enseñanza primordial de este primer punto, porque tenemos que aprender de que no solamente vamos a dirigir todos nuestros actos al Señor, no solamente lo vamos a hacer para que Él nos guíe y nos dirija qué es lo que tenemos que hacer, sino que además de eso, yo voy a decirle, Señor, yo te ofrendo ese trabajo que voy a hacer. Yo te ofrendo ese esfuerzo intelectual que voy a hacer para estudiar. Yo te ofrendo, Señor, esa visita al enfermo que voy a realizar. Yo te ofrendo esta enseñanza que me voy a preparar para dar, Señor. Yo te ofrendo ese trabajo que mañana voy a hacer a una finca o que voy a hacer en el comercio o esa paciencia que voy a tener mañana con esas personas que voy a hablar o esa dirección espiritual que le voy a dar que me pidió consejo. Yo te ofrendo todo eso, Señor. Yo te ofrendo eso. Entonces es dirigir todos los actos, entregarle los actos a Dios para que Él nos guíe y nos dirija y también ofrecérselos a Él como una ofrenda. Entonces cuando nosotros ofrendamos algo es porque nosotros nos desprendemos de ese algo. Nosotros ya no estamos apropiándonos del trabajo. Ya no nos estamos apropiando del resultado del trabajo. Ya no nos estamos apropiando del resultado de una oración o de una enseñanza. Ya no, nosotros no la podemos apropiar porque es del Señor. Por eso que en nuestra oración tenemos que ofrecérsela al Señor. Yo te ofrendo, así como yo hoy vine y le dije, yo te ofrendo la enseñanza de hoy en la noche, Señor. Es una ofrenda de mi corazón para ti y para el amor que les tienes a mis hermanos. Y entonces yo te doy esa ofrenda. Entonces se convierte, mire, todo cambia en nuestra estructura mental porque ya no es un trabajo, ya no es una obligación, ya no es algo impuesto lo que voy a hacer, porque yo mismo estoy ofrendándome a Dios a través de lo que voy a hacer, ¿verdad? Esa es la santificación a través del trabajo. Esa es la santificación a través de todos los actos que nosotros realicemos. Se santifica uno y lo santifica cuando se los ofrendamos a Dios y por Él hacemos las cosas. Ya no las hacemos por nosotros, ¿verdad? Entonces la Santa nos está diciendo, dirijan a Dios porque es por Él que se tienen que hacer todas las cosas. Y den la ofrenda de eso que van a hacer a Él, porque sin Él ustedes no pudieran hacer nada, ¿verdad? Pero al ofrendar ustedes su trabajo, su oración, su servicio, su paciencia, lo que tengan que vivir, su pobreza, su enfermedad, ustedes están determinando que es Dios el que manda en sus vidas. Y ya no son ustedes los que tienen el control. Ya no somos nosotros los que mandamos y tenemos un plan, sino que yo quiero hacer el plan que Dios tiene para mí. Y por eso yo me ofrendo, no solamente ofrendo mis actos, sino que también me ofrendo yo, ¿verdad? Me ofrendo yo. Yo soy la ofrenda, ¿verdad? Entonces, Señor, todo lo que yo haga, todos mis actos, yo soy la ofrenda, Señor. Aquí estoy, Señor, con todo lo que soy y con todo lo que voy a hacer según tu voluntad. ¿Vamos comprendiendo, hermanos? Sí. Que Dios entonces dirige todos nuestros actos y nosotros nos ofrendamos a Él. Todos esos actos se los ofrendamos como una ofrenda de amor. Y finalmente le pedimos
que no caer en la tentación de quedarnos con su gloria. ¿Verdad? Entonces, la prédica fue un éxito, ¿verdad? Y llama a una hermana hoy, hermano, mire qué prédica más ungida, y el Señor lo utiliza, pero qué barbaridad, y hoy sí me habló el Señor, ¿verdad? Y entonces el servidor puede venir y sentir que es la mamá de Tarzán, ¿no? Que él es el que hizo todo para que sucediera. Y ahí es donde viene nuestra oración personal, porque recuérdense que esta oración la estamos haciendo en el secreto con el Padre, y el Padre nos conoce y Él va a saber la profundidad con la que le estamos hablando. Él, cuando tú le digas, Señor, dirige todos mis actos, Él sabe la pureza con lo que estás diciendo. Porque puede ser que uno esté diciéndole, Señor, dirige todos mis actos, pero mira, este no, este tampoco, este otro no, porque ahí ya voy adelantadito, ya llevo mi plan, ¿verdad? Y el Padre lo sabe. Y hoy quiere el Señor que ya dejemos de estar planteando nuestros planes, sino que le entreguemos a Él toda nuestra vida y todos los hechos y actos que vamos a cometer, y que no solamente le ofrezcamos lo que vamos a hacer, sino que nos ofrezcamos nosotros mismos como una ofrenda santa y pura y viva y agradable a Él. Eso es lo que Él quiere en la oración personal, ¿verdad? Entonces eso es lo que el Señor quiere que aprendamos, que en mi oración no hay lugar para la mentira, para el engaño, para la manipulación, para la hipocresía. No hay lugar. El Señor quiere que nosotros lo reconozcamos como nuestro Dios y el Dios que nos ama y que confiamos tanto en Él que no solamente le ofrecemos nuestros actos, sino que nos ofrecemos nosotros a Él. Y para no caer en la tentación de la soberbia, que somos una nada soberbia, somos orgullo, para no faltar a la humildad cristiana, entonces dice la santa, pídele a Dios que te ayude para que todo esto que estás haciendo, tu ofrenda personal y todos tus actos, sean solo para la honra y gloria de Dios. Esa es entonces la enseñanza. Entonces, cuando les puse aquí, ¿qué es lo que nosotros aprendemos del consejo de Santa Teresa de Ávila? Tenemos que aprender dos cosas. Una, mi oración personal debe estar centrada en Dios, no en mí. La oración personal debe estar centrada en Dios, no en mí, ¿verdad? Si no está centrada en Dios, entonces, ¿qué debería de hacer yo, hermanos? A ver, díganme. Ofrendar. Como mi oración no está centrada en Dios, sino que está centrada en mí, ¿qué tengo que hacer entonces para mejorar mi oración? ¿Qué tengo que aprender? Cambiar la forma de pensar. Ajá. Tengo que aprender a cambiar forma de pensar. Y aceptar que Dios es el rey de todo el universo, o de todo. Mi Señor. Que Dios es mi Señor. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Sí. Bueno, fíjese que en este consejo de Santa Teresa les vamos a descubrir dos cosas. Una, que el Señor a través de la oración personal me va a escuchar, pero también me va a hablar. ¿Verdad? Entonces yo tengo que aprender a orar personalmente. La oración, decíamos la vez pasada, sin acción no es oración. Pero primero tiene que haber un discernimiento, que es este primero que estamos aquí.
Mi oración personal, según la recomendación de la Santa Teresa de Siena, dice, debe estar centrada en Dios y no en uno. Entonces ya nos estableció ahí claramente que mi oración personal no es para que yo sea el protagonista, sino que el protagonista es el Señor. Si yo todavía en mi oración personal no está centrada en Dios, no soy capaz todavía de confiar plenamente en Dios, de abandonarme en Dios, en su divina providencia y en su perfecta voluntad, entonces debo aprender a cambiar esa forma de pensar que tengo, porque no me está ayudando a ser una persona espiritual. Entonces, aprender a cambiar mi forma de pensar, ¿verdad? Para convertirme en un hombre nuevo en Cristo Jesús. Y así poder aceptar que Dios es mi Señor. Mire qué bonito. Entonces ahí ya tenemos nosotros una razón que nos está dando la Santa en la que se basó para enseñarnos esto. Ella dice que ella ha aprendido como santa que su oración es oración verdadera solo si está centrada en Dios como primer lugar. Entonces todo aquello que haya en mí que me aparte de centrar mi oración en Dios, debo aprender a cambiar esa forma de pensar y dejar que el Señor me transforme y me convierta en un hombre nuevo en Cristo Jesús, y así poder aceptar que Dios es mi Señor. Porque cuando Dios es mi Señor, Él es el que manda. Él es el primero. A Él me debo yo a Él. Eso aprendió la Santa. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender. ¿Y qué otra cosa tenemos que aprender? Que ya aprendiendo eso, que mi oración personal me debe conducir a hacer ¿qué? Vamos a ver. Mi oración me debe conducir a hacer algo. Porque yo estoy reconociendo que Dios es mi Señor. Entonces, ¿a qué me manda entonces ya esta parte de la oración? A ser más humilde. Ajá. A ser más humilde. ¿Qué más? ¿Qué tengo que reconocer? Que somos pecadores. Ah. ¿Qué más? Aceptar que se haga su voluntad. Voy. Sí, ¿qué más? Que soy un siervo del Señor, que soy un siervo de Dios. Mire qué lindo. El reconocer primero que que mi oración debe estar centrada en Dios, ¿verdad? Me debe conducir a reconocer mi humildad, a ser más humilde, porque estoy siendo soberbio. Me lleva a reconocer que soy pecador ante ese Dios grande y poderoso que estoy reconociendo como mi Dios. Aquí me detengo nada más, hermanos. Miren, la palabra Dios es que a veces la reducimos en contenido. Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, el Dios que todo lo ha creado, es nuestro Dios, ese Dios todopoderoso, ese Dios lleno de amor, ese Dios de amor infinito y eterno. Ese Dios maravilloso es inmensamente grande, el creador de todo lo que existe.
De ese Dios estamos hablando. Entonces la Santa nos dice, reconozcan a Dios. Reconozcan a Dios. ¿Verdad? Poder aceptar aquí. Debo reconocer a Dios en mi vida. Debo reconocer a Dios en mi vida. Y ese reconocer a Dios en mi vida ya me permite situarme en la justa dimensión. ¿En dónde estoy? Si yo tengo a ese Dios inmenso, eterno, infinito, ¿yo qué soy a la par de Él? Entonces ahora dice lo que nos dijo Carlitos. Ahí me conduce a serme más humilde, porque yo no puedo estar con grandezas ante ese Dios, pues que yo estoy reconociendo. Me estoy dando cuenta de mi pequeñez. No, y además estoy viendo su santidad, me estoy reconociendo que soy pecador. ¿Verdad? Que la voluntad de Él con una palabra crea vida. Yo no puedo hacer eso. Como le enseñó Dios a Job, ¿verdad? Tú estuviste cuando nací el cabrito. Y tú viste cuando la mamá se preñó. Y tú estabas ahí cuando dio a luz. Tú creaste al cabrito. Le hizo ver toda la creación Dios, ¿verdad? Para que él reconociera a Dios en su vida. Que Dios es Dios, no es un hombre, no es una persona humana como nosotros, sino que es Dios. Dios, completamente Dios. Y ahí es donde nosotros, al reconocer esa divinidad de Dios, entonces ya podemos nosotros descubrir nuestro pecado, que nuestra voluntad no vale la que vale la de Él, que yo no soy Dios, soy un siervo de Dios, ¿verdad? Imagínese usted en nuestra oración personal cómo va a mejorar esto, porque decía que Santa Teresa cuando oraba no pasaba en el Padre Nuestro de la palabra Padre. Fíjense. Ahora comprendo por qué. ¿Por qué no pasaba de la palabra Padre? Porque estaba reconociendo a Dios en su vida, mire. Reconociendo a Dios en su vida. La oración personal nos conduce a reconocer a Dios en nuestra vida. El Dios que todo lo puede. El Dios que es plena santidad. El Dios que es plena pureza. El Dios que es infinito amor y misericordia. Hay que reconocerlo en oración. Y ante ese reconocimiento dice que la santa se quedaba con el nombre Padre, porque decía, además de ser ese Dios omnipotente, es mi Padre. Y ahí se quedaba reflexionando. Ya no seguía en el Padre Nuestro. Y por eso nos enseña este primer paso. El primer paso es reconocer a Dios en mi vida. Y cuando yo lo reconozco, entonces dice, la oración me conduce a hacer algo, a descubrir algo. Dios me habla. Ahí me está hablando Dios. Cuando yo reconozco a Dios, Él me habla y se presenta en su santidad y me hace sentir esa grandeza que Él es. Y al sentirla yo, que es la llenura del Espíritu Santo, entonces en mi interior, en mi alma, en lo secreto, delante de Dios, no me queda más que reconocer mi pecador. Porque ante Dios eso soy. No me queda más que reconocer que soy una nada soberbia y que debo ser más humilde. No me queda más que aceptar que mi voluntad no es nada comparada con la perfecta voluntad de Dios. No me costará hacer nada el reconocimiento de que yo no soy Dios. Yo soy un siervo de Dios. ¿Vamos comprendiendo, hermanos? Entonces ven ustedes cómo de un consejo podemos ir en discernimiento, aprendiendo tantas cosas. Y el Señor ahí nos está hablando. Y entonces aquí, en este punto, entonces le puse aquí, entonces salió el ejemplo según
el ejemplo de la piscina contaminada, debo confesarme. ¿Se recuerda? Y del- La piscina que estaba en el pueblo la usaban los niños porque los dueños así lo permitían para que todos los niños llegaran en su alegría, en su pureza y en su inocencia a bañarse ahí. Y resultó que en el fondo de la piscina había un animal muerto que estaba contaminando todo el agua y manchó todo aquello que se le echaba cloro. Se le echaba cloro y no había modo de que desapareciera hasta que descubrieron qué era lo que lo provocaba y tuvieron que sacar de la piscina ese animal muerto. Y entonces nosotros ya reflexionamos y dijimos, según la oración que estoy haciendo, primero reconozco a Dios en mi vida. Segundo, al reconocer a Dios me doy cuenta que soy pecador y que tengo ese pecado mortal guardado todavía, escondido a la luz de las personas. Escondido a la luz de las personas que no he querido confesar. Y hoy el Señor nos dice, si me reconoces como tu Dios, el que todo lo puede, el que es santidad, el que es pureza, el que te ama con misericordia infinita, necesito que tú saques ese pecado mortal de tu alma para que tu piscina esté llena de agua viva. Y entonces vimos cómo la voluntad de Dios es que respetar mi libertad, y en mi libertad yo tengo que decidir ante el Señor, ante su pureza, confesar el pecado. Para eso Jesús dejó el sacramento de la reconciliación, el de la misericordia, y confesarle al Señor a través del sacerdote y decir, Señor, he cometido este pecado que tenía escondido y que ahora tú me has ayudado a sacar fuera de mi alma. Ya no lo quiero tener ahí porque me ha estado contaminando. ¿Cuál ha sido el fruto de esa contaminación? Las malas relaciones que tenemos con otras personas, hermanos. Los malos pensamientos, las malas decisiones, las malas intenciones, los deseos todavía impuros, el odio, el rencor, la falta de perdón, el carácter fuerte y agresivo y violento, las faltas de respeto, la pereza, la desidia, el estar constantemente alegando del porqué de las cosas y porque a mí, el hacerse uno víctima, la depresión, las ansiedades, las enfermedades psicosomáticas que muchos tenemos, el abandono de mi vida personal, no hay oración, no hay sacramentos, soy hipócrita ante las personas y de tantas cosas que contaminan. Y entonces, lógicamente, yo me presento como que si fuera un discípulo de Jesús, pero se me nota que aún no, porque se me nota que aún no oro personalmente como debo de orar. Y el Señor quiere que hoy aprendamos a orar en el secreto, en nuestro aposento, cerrando la puerta, el Señor y yo, el Señor y tú, solitos, y ante Dios, que todo lo ve y que todo lo sabe y que te abraza con su amor, reconocer el pecado mortal que no has querido confesar, hermano. Y entonces ese ejemplo de la piscina dice, cuando sacaron al animal muerto, quitaron toda el agua sucia, limpiaron la piscina, la hicieron nueva, le pusieron agua viva, y entonces de nuevo los primeros que regresaron fueron los niños, por su inocencia y pureza. Los primeros que se van a dar cuenta de que tú eres libre ya de ese pecado mortal y que tu alma está pura, llena de ríos de agua viva, van a ser las personas inocentes que están acompañándote en la vida, hermano. Pueden ser nuestros padres, nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros amigos, los servidores o parroquianos, los sacerdotes que nos asisten. No sé, hermano. Todas las personas, tus clientes incluso, hermano, se van a dar cuenta. Aquellos que tienen un corazón inocente se van a dar cuenta y van a decir, ¿y qué le pasó a este?
Y tú vas a sentirte en esa libertad que da el Espíritu de Dios, y entonces vas a ser un verdadero discípulo. ¿Te das cuenta que en este secreto, en este consejo de la Santa está cómo poder convertirte mejor a Dios? Y son 11 consejos. Pero no importa los 11. Este es el primero. Y si no superamos este, de nada sirven los demás. Van a ser solo prácticas piadosas y van a ser mentira. Esa no es oración cristiana. La oración cristiana es esta que hoy estamos aprendiendo, que nos ayuda a descubrir a Dios, nos ayuda a que podamos nosotros reconocer a Dios. Y ante ese reconocimiento a Dios, entonces yo poder centrar mi vida en Él, ofrendarme a Él con todo lo que soy, con todo lo que soy, con todo lo que voy a hacer. Decirle al Señor, a partir de hoy, Señor, esta noche, yo me ofrendo a ti con todo lo que soy, Señor, incluyendo ese pecado mortal que no he confesado, Señor. Yo me ofrendo a ti, Señor, como una ofrenda pura, santa, viva y agradable para ti. Yo sé que me amas aunque soy pecador, Señor, y que estás moviendo en este momento a través de esta enseñanza, esta verdadera oración que tengo contigo, este diálogo que tengo contigo. Bendito Dios por tu santa que me ayuda a comprender que todo lo diriges tú, Señor, y yo por eso yo todo lo pongo en tus manos, y esta noche yo me ofrendo a ti, Señor, de todo corazón, todo completo, Señor, lo que soy, todo lo que soy, Señor, todo lo que tengo, todo lo que pienso. Yo aquí estoy, Señor. Yo sé que tú estás aquí conmigo, Padre, abrazándome con tu misericordia y reconociendo la pureza de mi arrepentimiento, Señor. Estoy arrepentido, Señor. Estoy arrepentido de haberte ofendido. No importa la razón. Tú sabes, a ti no te interesa la razón. A ti solo te interesa que mi corazón esté contrito y humillado ante ti, reconociendo tu pureza, tu santidad, tu grandeza, y reconociendo que soy un pecador, Señor. Y te he ofendido. Y ya no quiero hacerlo, Señor. Ya no quiero hacerlo. Por eso yo iré a confesar mi pecado. Pon en mi camino al sacerdote, Señor, y que yo pueda confesar ese pecado. Con toda libertad, Señor, para sentirme libre y que tú me liberes. Y voy a hacer también ese propósito de enmienda, Señor, porque ya no quiero volver a pecar. Ya no quiero volver a sufrir, Señor. Ya no quiero contaminar a las personas que están a mi alrededor, porque las amo, Señor. Pero en ese amor egoísta que he tenido, me he preferido a mí que a ti. Y por eso es que yo no tengo el amor de Dios para ellos. Y por eso es que yo siempre ando buscando que todo el mundo me sirva, me atienda y yo ser el centro de toda la vida. Y no hay modo que acepte el señorío de Jesús en mi vida y que el Señor sea el centro. Y es por eso que tú me estás ayudando a través de esta introducción a la oración personal y me estás diciendo, cuando te encuentras conmigo, cuando te encuentras con la santidad mía, que es la mía de Dios, cuando te encuentras con el abrazo de amor que te estoy dando esta noche, yo ya no puedo negar que soy un pecador, Señor. Ya no. Ni ya quiero tampoco. Yo quiero disfrutar ese amor que me estás dando. Yo quiero que mi piscina, que es mi alma, quede totalmente limpia. Yo quiero que todas esas personas inocentes lleguen a vivir del agua viva que hay en mi alma, de la alegría, del entusiasmo, de lo positivo, de la fortaleza, de la fe, de la esperanza, Señor, de todas las virtudes, la obediencia, la humildad que tú me das, Señor, porque me la das a través del Espíritu Santo, porque me has limpiado, Señor. Me has limpiado. Y hoy reconozco eso, Señor. Y me conduzco hacia ese perdón. Pon en mi camino al sacerdote en el momento adecuado. Muéveme, Señor, que venza todas las tentaciones. Y que todo lo haga yo, no para mi gloria, sino que sea para tu honra y para tu gloria. Y ven, hermanos, entonces, ahí está. Ese es el primer consejo.
Entonces, como les dije al principio, podíamos haberlo dejado en solamente leer el consejo y pasar al segundo. Podíamos haberlo dicho, bueno, Señor, dirijo a Dios cada uno de mis actos, se los ofrezco y le pido que sea para su honra y gloria. Y ahí se hubiera quedado la enseñanza. ¿Se dan cuenta de todo lo que perdemos cuando no nos detenemos a pedirle al Señor que nos ilumine, como lo hicimos en la oración inicial, para que nos ayude a ser verdaderamente hijos de Dios y seres espirituales? Esta no es una enseñanza del mundo, es una enseñanza del Espíritu. Y estas palabras que la Santa Teresa de Ávila nos ha compartido están llenas del Espíritu y no se pueden leer nada más que a través de una lectura espiritual, una lectura en el Espíritu Santo. Eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que estamos aprendiendo. Entonces yo les voy a mandar a ustedes todas estas reflexiones, las oraciones y los comentarios para que ustedes tengan esa guía. Y a su tarea será, yo ya no voy a tener que ver en eso, yo ya le di la enseñanza, ya le puse el ejemplo, encomiéndese al Espíritu Santo y hágalo. Si quiere consejo, llámeme o escríbame, yo lo ayudo y lo ayudo con mucho gusto. ¿Verdad? Para que usted siga aquí, mire. Entonces, ¿qué quiere decir Dios cuando me dice, ofrécete a Dios 50 veces al día? ¿Será que tengo que llevar la cuenta de las 50 veces al día? Eso ya será el motivo de mi reflexión aquí, ¿verdad? Entonces yo ya escribiré qué es lo que estoy reflexionando. El día quiere que yo sea una ofrenda todo el tiempo de mi vida. Por ejemplo, las 50 veces al día es un ejemplo nada más para decirte en todo momento, ofrécete a Dios, en todo momento. ¿Verdad? Y así va a ir saliendo, conforme vas pensando y vas dejándote guiar por el Señor, así va a ir saliendo que la ofrenda, ¿verdad?, a Dios debe de ser en todo momento. ¿Qué tipo de ofrenda? Ya la vimos anteriormente. ¿Ah? Yo soy, dice, la ofrenda viva, santa y agradable para Dios. Yo me ofrezco a ti como una ofrenda viva, santa y agradable para ti, y concédeme que todo sea para tu honra y tu gloria. Esa es la ofrenda. Entonces dice, todo el tiempo, en cada momento, yo me debo ofrecer al Señor. Ay, es que tengo una tribulación ahorita porque tengo una factura que pagar y no tengo con qué pagarla. Yo me ofrezco a ti, Señor, y te ofrezco también eso que estoy viviendo, Señor. Yo te lo ofrezco, lo pongo en tus manos, Señor. Yo sé que tú me vas a proveer según tu santa voluntad y me vas a dar la fuerza para superar este obstáculo que tengo, Señor. Por eso yo aquí estoy para servirte, Señor. No reniego, no alego, no busco los por qué. Yo sé que todo viene de ti, que todo es según tu santa voluntad. Aquí estoy, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame y acepta mi ofrenda, Señor. Y concede, Señor, que si cuando esto se solucione, yo no me apropie de tu gloria, Señor. Cuando tú me des la solución en la mente o se abran las puertas que hay que abrir y se cierren las que hay que cerrar, que yo no venga y diga, es porque yo soy el grande. No, Señor. Concédeme que todo sea para tu honra y tu gloria. Eso es esto. Entonces, cada punto que vamos viendo va unido al otro. Y ofrécete a Dios 50 veces al día, ahí viene el discernimiento. Y ya después la segunda parte dice que sea con gran fervor. ¿Qué es fervor? No sé qué es fervor, Carlos. Pues búsquelo. Averigüe qué es fervor. Es una fe ardiente, apasionada. Es el fervor. Entonces, cuando uno lo busca, ya lo descubre. Y dice, entonces dice que yo tenga una gran fe, una fe ardiente en el Señor, una fe confiada, una fe que espera, una fe que sabe que va a recibir, que es la voluntad de Dios, es lo mejor que puede sucederme. Y un deseo vehemente
de Dios, de agradar a Dios, ¿verdad? Entonces ya cuando unimos las dos, pues yo quiero ser una ofrenda en todo momento para ti, Señor. Lo hago con una fe constante de creer, confiar y esperar todo en ti, y deseos que tú me inundes con tu amor, Señor, y así voy a vivir mejor. Ya esa segunda parte de mi oración personal ya es profundizar más en ese compromiso que hice de ser ofrenda. Y entonces aquí estoy estableciendo el tiempo de ser ofrenda. Eso es lo que el Señor quiere, que yo reconozco, no solamente aprendí a que me tengo que ofrendar, sino que cuánto me tengo que ofrendar. Como cuando preguntó Pedro, ¿y cuántas veces tengo que perdonar? Es lo mismo que 50 veces aquí, las 70 veces de Jesús, es lo mismo. Es siempre. Es una forma de expresarse, es siempre. La Santa usa esa expresión. Ofrécete a Dios siempre. Siempre. Eso quiere decir las 50 veces. No quiere decir que tú vengas como un auditor y vengas y empiezas a contar, ¿verdad? Ya hice una, ya hice dos, no. Siempre ofrécete a Dios con gran fe, que quiere decir ardiente fe, creer, confiar y esperar en Él. Y deseo de estar con Dios, de recibir de Dios, de amar a Dios. Ay, Señor. Entonces ya tú me has encaminado. Primero, te reconozco a ti como mi Dios y te entrego todos mis actos y mis hechos. Te entrego toda mi vida. Yo soy la ofrenda ahora, Señor. Yo te ofrendo mi vida y todo lo que soy y todo lo que voy a hacer. Ayúdame, Señor, para que todo eso me sirva a mí, Señor, para darte tu honra y tu gloria, Señor. Ayúdame para que yo sea ya reconociéndote como mi Dios, yo pueda ofrendarme completamente y reconocer entonces, Señor, mi pequeñez, mi ser pecado, y pueda limpiar mi alma, Señor, y purificarla, como dijo Rafita al principio, purificarla para ser agradable para ti, una ofrenda pura, buena, viva y santa y agradable para ti. Yo quiero ser esa ofrenda. Voy a ir a la confesión. A través de la historia de la piscina me enseñaste que mi alma está contaminada y que no puede ser, que estoy dando un mal testimonio, que estoy afectando a otros que son los que amo, y que tú quieres que el amor que me das para perdonar mi pecado, el que no he confesado, llegue a todas esas personas a través de mí, pero no puede pasar el Espíritu porque está triste, porque yo no he sido capaz todavía de confesar ese pecado mortal. Ayúdame, Señor, a hacer un buen propósito de enmienda y dame la gracia para no volver a pecar en lo mismo, Señor, porque yo ya no quiero tener un agua sucia. Yo quiero ser agua pura y limpia en mi corazón para que todos los inocentes lleguen conmigo. Para eso, Señor, yo me voy a ofrendar a ti todo el tiempo, en todo momento. Con fe completa, dame la fe, Señor. Aumenta mi fe para creer, confiar y esperarlo todo en ti y en tu santa voluntad. Y te deseo, Señor, porque yo te amo y yo deseo estar contigo y lo hago porque te amo, Señor. Sé tú mi Señor, mándame, ayúdame a través de mi oración personal a ser santo. Ven, hermanos, miren qué bonito, ya les hice el resumen de una oración basada en estos dos primeros puntos. Les dejo entonces esa inquietud para que ustedes vayan. Ahí les puse lo que deben de poner y ya después ustedes copian eso, ese parrafito de aquí para arriba, copian esto, aquí, ¿verdad? Y a cada una de las enseñanzas, a esta número 3, le copian eso aquí, ¿verdad? Para que ya lo puedan ustedes continuar. Entonces siguen ustedes con la 3, siguen con la 4, siguen con la 5. Es un ejercicio lindo. Y ahí va a ver cómo el Señor le va a hablar, le va a responder y le va a enseñar. Ahí ya no participo yo porque el respeto que se merece su oración personal es suya. Y usted define, ¿quiere hacerlo o no lo quiere hacer? Eso es cosa suya, ¿verdad? Ya no es asunto mío el hacer que usted lo haga, no. Mi trabajo consiste en enseñarle cómo hacerlo. Y si tiene alguna duda cuando lo esté haciendo, pues llámeme o pregúnteme. Yo con mucho gusto, en mi poco conocimiento,
les puedo ayudar. Pero la razón y la profundidad de su oración personal, cómo crecer en esa intimidad con Dios, eso es lo que el Señor quiere que cada uno de nosotros vaya haciendo. Ahí tienen un camino. No quieren seguir este camino, siguen otro, pues sigan el que quiera o el que les ponga el Señor. Lo importante es contar, la comunidad les está proveyendo de esta enseñanza para que ustedes ya se hagan cargo. Yo todavía estoy esperando que me manden la primera enseñanza espiritual que están preparando. Algunos no la mandarán nunca. Algunos la mandarán, algunos no. No sé. Igual va a proceder con esto. Algunos harán el ejercicio y algunos otros no. Tampoco lo sé. Eso ya no es problema mío, es problema del Señor. Y usted. Entonces el Señor le está dando herramientas para que usted las use. Úselas, porque yo le aseguro, yo todo esto que le estoy comunicando, yo lo he aprendido, como le digo, en base de maestros espirituales que el Señor ha puesto en mi vida y me ha indicado, me ha enseñado cómo mejorar mi oración personal para obtener, mire, esta recompensa que es la santidad, hermano. Lindo. La vida de santidad, la vida de paz, la vida de alegría, de gozo en el corazón, la vida de un hombre que se ha reconocido pecador ante la presencia de la pureza y grandeza del amor de Dios, se ha dejado abrazar por el Padre, ha pedido perdón en el nombre de Jesús, por Él, con Él y en Él, y recibe el Espíritu Santo para vivir la santidad de vida. Y entonces se convierte en esa ofrenda que nos habló Pablo, esa exhortación que hoy nos hizo Jesús. Los exhorto, hermanos de la comunidad de hombres católicos San José, por el amor de Dios, por su infinita misericordia, que ustedes se ofrezcan completos, todo su ser, como una víctima viva, santa y agradable a Dios. Ese será su culto espiritual. Bendito sea Dios, hermanos. Vamos a terminar con una oración. Inclinamos nuestro rostro. Padre Santo, te damos gracias por esta enseñanza preciosa. Gracias por Santa Teresa de Ávila que nos has utilizado para ser instrumento y ayudarnos a descubrir que la oración cristiana, la oración de Cristo, la oración personal, es algo íntimo entre el Padre y yo. Es algo que tú respetas enormemente, Señor. Y que solo tú y el alma con el que te estás reuniendo en ese diálogo de amor saben en lo secreto lo que van a conversar, Señor. Hoy te suplico que a cada una de estas almas, de tus hermanos y hermanas que están escuchando esta enseñanza, hoy les permitas que hoy en la noche cierren sus ojos ahí en su dormitorio y háblales al corazón esta noche, Señor. Háblales en los sueños como a San José. Envíales el Espíritu Santo para que Él les recuerde esta enseñanza, la esencia de la enseñanza, lo espiritual, no las palabras, Señor, lo espiritual, tu espíritu, tu amor, que sientan tu amor esta noche, Señor, que se sientan amados por ti y que iluminados por el Espíritu Santo ellos puedan descubrir si aún hay pecados mortales escondidos en su alma, Señor. Hoy es el momento de salvación y conversión de ellos, Señor. Y mío también, hazlo conmigo también. Y profundiza y llega hasta donde llega el Espíritu Santo a partir de nuestro bautismo, que es el Señor y dador de vida. Y que nos haga descubrir ese pecado que nos hace que contaminemos a otros con todas esas debilidades que se manifiestan, porque no hemos tenido, Señor, la fuerza para poder confesar esos pecados, Señor. Por cualquier motivo, eso no importa, Señor. Pero dale la fuerza y danos la fuerza a todos para que con el poder del Espíritu Santo y con su luz
podamos descubrir esos pecados, confesarlos a través del sacramento de la reconciliación y recibir tu perdón a través del sacerdote, Señor, y hacer nuestro propósito de enmienda para salir limpios. Y así como esa piscina restableció la armonía en su comunidad, pueda ser yo también, Señor, esa persona que restablece la armonía en mi hogar, en mi comunidad parroquial, en mi trabajo, en mi servicio y en cualquier grupo o personas con las que tú me envíes como misionero, Señor. Gracias por abrir nuestro entendimiento esta noche y no quedarnos solo en las palabras, sino que en el contenido del Espíritu que tiene cada una de estas palabras. Gracias por enseñarnos, porque no lo merecemos. Pero tú nos amas tanto, que aunque no lo merezcamos, nos enseñas y nos ayudas. Danos la inteligencia para poder realizar el ejercicio y la perseverancia para terminarlo, Señor. La enseñanza espiritual y ahora la oración cristiana. Y así nos quedamos también a la espera, Señor, de que sabemos que haciendo estos ejercicios, haciéndolos en conciencia, Señor, tú nos hablas, nos enseñas y nos preparas para una nueva enseñanza que iniciará el próximo miércoles. Bendice a nuestras familias, provéenos en nuestras necesidades, sana a todos nuestros enfermos, especialmente aquellas necesidades específicas que nos has pedido, aquellas personas por las que nos has pedido orar. Incluimos a todas las familias, a todas nuestras parejas, a nuestros hijos, Señor, a todos nuestros amigos y seres queridos, a todos los hermanos y hermanas que pones en nuestro corazón, la esposa de Roberto, para que siga restableciéndose completamente, y todas nuestras esposas, Señor, que sean sanas en el nombre de Jesús, y que nuestros negocios, Señor, nuestros trabajos, nuestras profesiones nos provean con abundancia según la santa voluntad de tu divina providencia. Amén. Alabado sea Jesucristo, hermanos, por siempre sea alabado. Bueno, comentemos algo. Gracias, Carlitos. Buenas noches. Estuvo muy linda la enseñanza. Gloria a Dios. Aprendí bastante. Aprendieron, hermanos. No estuve muy repetitivo. Para nada. Pero muchas veces necesitamos eso, ¿verdad? Que se nos recalque que tenemos que ser humildes y que tenemos que hacerlo todo por el Señor y que todos lo que hagamos es para Él, ¿verdad? Y que no le demos su gloria, y pues yo necesito que se me recalque mucho eso, ¿verdad? Buen Gracias. alumno.